es la enseñanza de que el Mesías es el Osiris antiguo. Así que las antiguas mitologías egipcias, que originan del libro de los muertos, que origina de Tutmosis el tercero, que era el mismo faraón que se enfrentó a Moisés, quien era el sumo sacerdote del ocultismo y paganismo, esta religión de Osiris e Isis, la diosa, esto, ¿cómo diríamos esto? Esta inyección de antropoformismo humano en esta religión y la adoración androgénita, porque las deidades eran ambos masculino y femenino y eran intercambiables. Esta religión es lo que se introdujo en el cristianismo. Ahora, los dioses antiguos, si queremos encontrar los enlaces dentro de la Babilonia moderna, tendremos que mirar a la Babilonia antigua. Los caldeos adoraban a Bel o Medoraj, y luego estaba Ninus, el hijo, y el hijo era también adorado como Tammuz. Y las mujeres de Israel eran muy aptas para llorar por Tammuz, porque él era un Mesías artificial, un Mesías falso. El diablo preparó a Mesías con anticipación antes del Mesías verdadero, para que las personas no aceptaran al Mesías verdadero. ¿Cómo sabemos que Jesús es el verdadero? ¿Usted se acuerda de la profecía que estudiamos? ¿Recuerdan de las profecías sobre el Mesías? La profecía de las 70 semanas, donde la maldición rabínica dice que usted será maldecido, su mano, su dedo, su muñeca, su brazo, y usted será maldecido si cuenta las 70 semanas, porque esto identifica al Mesías verdadero con exactitud perfecta. Entonces el Mesías falso ya estaba allí, y ese era Tammuz. Luego había la diosa Rea. Ella era también adorada como Ishtar, de donde tenemos la palabra la Pascua en inglés, hoy en día Astarte, Beltis, y ella era la reina del cielo. Ella era la reina del cielo, y ella era conocida como la aplacadora de la cólera. Ahora, en catolicismo tenemos exactamente la misma cosa. Nos viene declarado, nadie viene al Padre sino por medio de Jesús, pero nadie viene a Jesús excepto por medio de María. Y María es la mediatrix, la mediadora. Ella es la aplacadora de su cólera. Entonces tenemos un sistema similar de lo que teníamos aquí en los tiempos de Babilonia. Ahora, si usted toma esas religiones y las mira a nivel mundial, en Egipto estas deidades eran adoradas como Isis, la diosa, y como su hijo Osiris. Y Osiris era el que murió, se convirtió parte del sol, fue resucitado y volvió a esa tierra como Horus. Horus, el niño divino, y la madre divina, Isis. Así que tenemos la adoración a la madre y al hijo. En India eran adorados como Isi e Ishvara. Es la misma religión. De hecho, la religión babilónica es hoy la religión universal de todos los sistemas religiosos. En China era Xing y Mu y la Santa Madre y el Hijo. En Grecia era Ceres e Irene y Pluto. En Roma era Fortuna y Júpiter, Puer. Este era un sistema antiguo de adoración. Es interesante que en los seminarios recientes que acontecen en acerca del cristianismo en el mundo hoy, los seminarios llamados Jesus Seminars en inglés, los seminarios de Jesús, donde hablan acerca de una nueva reforma, que Dios nos guarde de llamar eso una reforma, donde ellos hablan acerca de una reforma y quieren poner a Jesús al mismo nivel de Osiris. Yo tengo un problema con eso, porque uno es falsificación del otro, y las doctrinas religiosas asociadas con el libro de la muerte, que consideran a Osiris, son totalmente lo opuesto de lo que la Biblia dice. Bueno, Ezequiel 8:16 me llevó al atrio de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces el antiguo Israel, aunque ellos conocían a Dios y conocían el poder de Dios, ya se habían desviado hacia este paganismo. Les diré por qué. Porque era una religión muy sofisticada. No subestimen el paganismo. Nosotros creemos que esas personas eran tontas o estúpidas porque adoraban a dioses paganos. Y nosotros no somos menos tontos que ellos, ¿sabían eso? Por la mayoría de mi vida yo he servido a dioses paganos y ni siquiera lo sabía. Pero ese es un hecho.
Así que ellos adoraban al sol porque la adoración del sol es una falsificación perfecta de la adoración mesiánica. En otras palabras, es fácil sustituir uno por el otro, aplicarle la vestimenta, la forma correcta y aplicarle la liturgia correcta y creamos una religión. Ahora, la religión viene de la leyenda de Nimrod y Semiramis. Nimrod era un guerrero contra el Señor y él fue quien apostató y luego fue condenado a muerte. Y su viuda, Semiramis, alega de que él había sido resucitado y había sido llevado al sol y había renacido por medio de ella. Y como los peces nadan por las aguas del río Éufrates, entonces el símbolo del pez se convirtió en el símbolo del Dios que protegía a Nimrod en esta transición. Y luego ella dio a la luz a un niño, quien era, por supuesto, el nacimiento, el renacimiento, la resurrección, si desea, en el niño de Osiris. En Escandinavia ellos eran adorados como Frigga y Balder, Venus y Adonis en Roma, Astores y Baal en Fenicia. Y luego el niño se convirtió en el que lleva los pecados sobre sí y se convirtió en el Salvador. Y este era su nombre, era llamado Zoroaster. A propósito, el zoroastrianismo está con vida y muy bien y viviendo en el Medio Oriente. Es la semilla de la mujer. Mitras, el Salvador. Mitraísmo es una de las formas más sofisticadas de adoración al sol. Y estaremos tratando con el mitraísmo porque es sorprendente quién era Mitra y quién es el mitraísmo hoy en día. Hasta aquí en los Estados Unidos se sorprenderán de cuánto mitraísmo hay. Dionisio es el que lleva los pecados sobre sí, Baco, la rama, Vishna, el hombre víctima, Osiris, el rey de reyes. ¿Reconocen a esos títulos? Aquellos son todos títulos que pertenecen a Jesucristo y han sido apropiados por estas deidades paganas. Ahora, si usted era un sacerdote de las deidades paganas, entonces usted adoraba esta deidad en muchas formas. Una de las formas más prominentes era en la forma del dios Dagon. Y los sacerdotes de Dagon, On es la palabra dios en egipcio y Dag es pez, entonces es la forma de pez para este dios. Los sacerdotes usaban la mitra de pez en sus cabezas y tenían una capa completa de pez. Y el pez en la antigua Egipto y en las religiones paganas se convierte en el símbolo de Dagon. En esta escultura egipcia en particular usted tiene los cuernos del toro, el toro. La primera letra del alfabeto hebreo era el símbolo del toro, y en el este era el alfa, el elef, el elefante se convierte en el toro del este, y esas criaturas se convierten en símbolos del dios Sol. Por tanto, tenemos la adoración al toro y tenemos la adoración al elefante, y los cuernos que estaban entre los ojos del toro también eran un símbolo de la media luna, la hoz de la luna, la cual se convierte en un símbolo del vientre de la mujer, la cual recibe el renacimiento del dios Sol. Así que más adelante se volvieron un poco más sofisticados y los sacerdotes de Dagon usaron la mitra de pez y la capa, y luego más tarde sustituyeron la capa de pez por las vestimentas coloridas, normalmente en los colores de carmesí, el cual es el color de sacrificio, y el morado, que es el color de la realeza. Ahora, ¿usted reconoce esta clase de mitra que está allá encima? ¿Hay personas que la usan hoy en día en otra forma? Sí lo hacen. Bueno, vayamos y veamos si realmente lo podemos encontrar en los relieves de la antigua Babilonia. Sí podemos. Esta de aquí viene del Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania, y yo mismo tomé esta foto. Allí tenemos el símbolo del sol y las líneas onduladas. A propósito, las líneas onduladas procediendo del sol son la seña del símbolo femenino y las líneas rectas son las señas del símbolo masculino. Por medio de la unión de la deidad masculina y femenina tenemos el nacimiento del Salvador. Y aquí tenemos a los sacerdotes de Dagon caminando alrededor
alrededor con cubos por allí conteniendo agua bendita, y ellos tenían pequeños cepillos, los cuales eran hechos de hisopo, y luego rociaban en las personas para lavarlos. ¿Es eso un rito que se practica hoy en día? Sí, así es. Aquí tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote de Dagón. Allí tenemos el símbolo en los cielos del dios Shamash, que es el símbolo de la deidad. Él tiene alas, normalmente las alas de un águila. Y luego tenemos el símbolo del sol en el medio. Hay otro símbolo solar a la derecha, el cual es de 2 estrellas sobrepuestas una sobre la otra, haciendo 8 puntas. Entonces se hace una rueda solar con 8 puntas. Y así uno era el sumo sacerdote, entonces usted tenía que inclinarse enfrente al sumo sacerdote, o si uno era el representante o el Dios mismo, usted tenía que a menudo besar el anillo y besar su calzado. Ahora si vamos a Roma, este es el Panteón exterior de Roma, y este es el lugar donde todas las deidades de los tiempos antiguos eran adoradas. Y afuera tenemos esta pequeña estatua por aquí, donde tenemos una base cúbica abajo, que es también un símbolo del paganismo a propósito. Y luego tenemos los elefs parados en la parte de abajo, símbolos del dios Sol. Luego tenemos el estelar, que es el símbolo del símbolo fálico de Osiris, porque cuando Isis lo juntó otra vez, esta es una de las piezas que ella tuvo que reconstruir. Y encima de este tenemos el símbolo de la cruz. Y estaremos tratando con esto un poco más adelante. Si usted entra en el Panteón, tiene cosas interesantes en el suelo. Tenemos cuadrados. Las deidades paganas estaban o en un cuadrado o estaban representadas en un círculo. Entonces tenemos círculos y tenemos cuadrados. Y porque ellos eran al mismo tiempo buenos y malos, representando a los dos lados, por eso se tenía a cuadrados blancos y negros. Ahora, si vamos a las iglesias católico-romanas y catedrales, usted encontrará el pez por ahí. Esta es la diosa antigua Astarte. Allí está la mitra de pez con el símbolo de la estrella, o el sol y la media luna por allá. Y luego tenemos toda una serie de símbolos paganos en la mano, muchos de los cuales son usados hoy en día. Este, por ejemplo, se usa en el mundo de la medicina. Este aquí arriba es muy interesante. Aquí es una forma de pez. Ese viene del hinduismo como un símbolo de la deidad pagana. Allí estaba el dios Osiris. Y aquí tenemos algunos símbolos interesantes en la mitra del Papa. Ahí tenemos el símbolo del dios Sol. Este es uno de los símbolos principales de la deidad del Sol, donde las 4 puntas están dentro de un círculo. Y esta aquí es una cruz conocida como la cruz maltés. Y los caballeros de Malta usan esa cruz en particular. Y veremos que si usted mira esta cruz en particular, es un símbolo directo de la deidad del Sol. No tiene nada que ver con el cristianismo. Pero vayamos allí. Aquí está uno de los reyes de los tiempos antiguos. Y este es un rey asirio, Sardón se llama, y que tiene alrededor de su cuello. ¿Lo pueden ver? Este está en el Museo Británico en Londres. Allí tenemos la cruz maltesa, que es la misma cruz que el Papa tiene a su lado. Y está apuntando aquí con su dedo, así, que también es un símbolo del 1, significando la deidad, el número 1, y el número 1 representa el dios Sol. Ahí tenemos el símbolo que acabamos de ver en la mitra del Papa, el símbolo del dios Sol. Aquí hay otro símbolo, tenemos el compás, la escuadra y el compás, que encontramos en la masonería. Allá tenemos la media luna con la hoz en ella, que se encuentra en muchas religiones. Ahí tenemos el multicapa, como usted lo encuentra en las religiones aztecas de la adoración del Sol. Y ahí tenemos la mitra triple, los 3 aspectos del dios Sol. Esos son algunos de los símbolos principales de la adoración del Sol, como los encontrará en los tiempos antiguos. ¿Dónde cree usted que lo encontraremos de la manera más prominente hoy en día? Probablemente en el papado. Bueno, todos ellos están usando mitras de pez. Aquellos son mitras de Dagón. Vayamos a la Basílica de San Clemente, una de las iglesias en Roma. Vayamos al fondo, encontraremos que usaban un altar, que a un lado estaba inscrito con símbolos cristianizados,
y por el otro tenía petroglifos